Pero, ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar de hidrodinámica? Dijimos que todo lo que vamos a hablar prácticamente son de líquidos, pero a veces se aplica en gases. Y uno dice, le prende la luz de alerta y dice, ¿cómo gases? Y el gas es compresible. Bueno, yo les voy a mostrar un ejemplo de este principio de Venturi extremo aplicado a gases, que es la bonita bomba de Fleet. Acá puse unas imágenes, una fotografía y demás. Un Fleet, una máquina de Fleet. Muchas veces se dice cuando a una persona la querés sacar de tu amistad o le echó Fleet. ¿Nunca lo escucharon? Le echó Fleet. Como diciendo, andate, andate. Bueno, el Fleet era un... ahí lo cuento, toda la historia del Fleet. Era una marca de insecticida líquido, ¿no? Y bueno, y la máquina de Fleet venía con la máquina. Entonces vos llenaba, yo supe tener uno parecido a este, ¿no? Entonces vos acá, esto era rosca, este tapón. Desenroscaba el depósito rojo ese de plástico y ponías el insecticida, el Fleet, ¿no? Bueno, el Fleet o el insecticida que fuera, ¿no? El líquido. Contra los mosquitos, contra mosca y mosquitos generalmente es. Entonces lo enroscás de vuelta, ¿no? Y después tiene un émbolo ahí como si fuera un inflador. Y vas pulverizando, entonces vos te vas un día de parque, al parque, ¿cierto? Y al aire libre, y pulverizás el Fleet, y de esa manera, digamos, no te molestan las moscas ni los mosquitos. Ahora se usa más el repelente, que te ponen el repelente, qué sé yo, pero antes se usaba mucho, no existía el repelente, hace unos muchos años atrás no existía el repelente. Entonces la gente usaba el Fleet, estaba en la casa, en el patio de tu casa, en el fondo, qué sé yo, y tiraba el Fleet ese y listo. Y todo el mundo tenía la máquina de Fleet y después compraba el repuesto líquido para tirar el insecticida. ¿Se ubican? Este es un ejemplo medio extremo del engostamiento de Venturi. Entonces yo puse acá dos fotos, una foto que se ve de cuerpo entero al Fleet, ¿no? Con el embolito ahí, el infladorcito ahí. Este es como un inflador, ¿ven? Es un cilindro, hay un émbolo, hay una gomita, igual que un inflador. Y otra foto de frente, acá, para que se viera ese tubito metálico que tiene un agujerito arriba y que llega, conecta con el depósito. Y entonces, no contento con esas dos fotos, hice dos dibujos, que lo hice yo. Un dibujo de perfil del Fleet y uno de frente, del Fleet que viene hacia nosotros, para que vean ese tubito, ¿cierto? Que hay acá, de acero, ¿no? Que llega bien hasta el fondo, porque tienen que agarrar hasta cuando queda poco líquido, llega hasta... A lo mejor tiene abajo, es medio parecido, aunque no me he podido poner a investigar, pero a lo mejor es parecido a los gatillos esos de, que se utilizan para el, qué sé yo, el Mr. Músculo y ese limpiador de cocina, Yudin y demás, que tiene la maquinita, a lo mejor es parecido, no sé, porque debe tener un embolito ahí, una cosa, y eso tiene una gomita, no importa. Llega hasta el fondo y agarra el fluido. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Venturi? Bueno, lo que tiene que ver básicamente es que acá ahí vos tenés un cierto volumen de aire, porque este inflador trabaja con aire, obviamente. Acá en los intersticios tiene una entrada de aire, cosa que cada vez que sacás entra el aire del ambiente para pulverizar el fluido, el líquido. Entonces, ¿por qué trabaja como un ejemplo extremo de Venturi? Por la siguiente razón. Acá viene una velocidad baja el fluido, a la velocidad con la que vos, bueno, una velocidad no muy alta, la que vos estás inflando con el inflador ese, viene a una pequeña velocidad V1 y sufre ese, bueno, ahora no es un líquido, una velocidad es bueno, fácilmente compresible, todo lo que quieras, no es un líquido, es un gas, pero es un fluido también, el gas es un fluido. Cuando llega ahí, ¿cierto? Cuando llega acá, a ese orificio, hay un orificio muy pequeño, ahí se ve de frente. El orificio en el fondo y lo demás es una lata, ¿ven? Es una lata y un pequeño orificio en el medio de ese tubo. Entonces, como se ve obligado a estrecharse muy intensa, muy bruscamente, no es el ejemplo del Venturi donde hay un pequeño estrechamiento nada más para medir el caudal y nada más. No, 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 acá no. Se estrecha muy fuerte, muy, muy fuerte, aumenta mucho la velocidad del aire. Acá viene una velocidad pequeña y ni bien sale con una gran velocidad. Muy fuerte sale, muy veloz sale el aire por ese agujerito. Entonces, al salir muy fuerte, por haber un gran estrechamiento entre una sección más o menos pequeña que hay acá y una sección mucho más pequeña que hay acá, hay un gran estrechamiento de secciones, aumenta mucho la velocidad. Y al aumentar mucho la velocidad, ¿qué pasaba cuando aumentaba la velocidad? Disminuía la presión.
Eso lo explicamos recién cuando le mostré bien lo que es el efecto Venturi. Aumenta la velocidad, disminuye la presión. Como aumentó muchísimo la velocidad, disminuyó muchísimo la presión. La presión disminuye tanto que baja por debajo de la presión atmosférica. Al bajar por debajo de la presión atmosférica, absorbe el agua, el líquido del insecticida. Lo absorbe, lo chupa, como si fuera un mate que está chupando, ¿no? Entonces, al absorber, empieza a subir el líquido por ese conducto pequeño y llega a salir por el extremo el líquido. Al salir, lo agarra el chiflete de aire y lo pulveriza. O sea, lo divide en muchas gotitas y queda una especie de atmósfera, una especie de niebla con infinitas gotas y muy pulverizadas, y para eso sirve para derribar mosquitos y moscas y para que no te afecten las moscas durante un rato que se esparcerá todo eso, ¿o no? Y además puede también a lo mejor desinfectar la superficie y demás, pero sobre todo el aire. ¿Se ubican cómo trabaja? O sea que es un ejemplo extremo de Venturi donde disminuye mucho la sección, aumenta mucho la velocidad y baja mucho la presión. Y al bajar mucho la presión aspira. Esa aspiración por efecto hidrodinámico es muy importante. Además de que aspira, por ese efecto Venturi, aspira, al llegar el líquido arriba, tiene la ventaja que el envión de aire lo pulveriza el líquido. Y como es bien finito, no sale un chorro de líquido, sale bien pulverizado. Como el tubito es muy finito, sale bien pulverizado el líquido. Entonces, ahora se utilizan los aerosoles y qué sé yo, propelentes en aerosol, como matamosca de mosquito, o si no, los gatillos, pero no he podido investigar cómo es el mecanismo de los gatillos esa de las cocinas. Pero debe ser muy parecido a esto, el principio. ¿Se ubican?